Bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro. Hoy vamos a desarrollar la teoría del 2, ¿no?, que llamamos el yin y el yang. Para empezar a desarrollar este tema tenemos que hablar de la cosmogonía taoísta, es decir, de cómo explican el inicio, el origen del universo o de la creación. Desde, desde el origen de la humanidad, los chinos, en su afán de explicar el origen del universo, observaron esta alternancia de los fenómenos naturales y cómo esos procesos de alternancia tenían ciertas características, ciertas, que después vamos a llamar leyes, ¿no?, que se cumplen en todos los aspectos de la naturaleza, todo el universo. Como por ejemplo, existe la polaridad entre los sucesos del paso de la luz a la oscuridad, del día a la noche, la luz y la sombra, cómo se van pasando las estaciones del año, cómo se va manifestando el cielo en la tierra. Es decir, todo lo que ocurre en el cielo ocurre en la tierra. Y eso va marcando ciclos, momentos, fases en los cuales la energía se transforma. Entonces, de esta manera es como ellos desarrollan esta filosofía que nosotros conocemos como taoísmo filosófico, que engloba todo el universo y genera un método para entender cómo funciona el universo, cómo van generándose esas leyes que explican todos los movimientos de la energía y cómo esa energía se plasma y se manifiesta en los distintos planos de existencia. En esta cosmogonía, en esta explicación del origen del universo, los taoístas dicen que en el principio no había nada y esa nada, ese vacío absoluto anterior al universo manifestado, es que está además fuera de lo que nosotros conocemos como tiempo y espacio, está, es anterior a lo que conocemos como la tercera dimensión. Bueno, ese espacio, ese vacío, esa nada, que ellos denominan Wu-Shi, que quiere decir sin extremos o sin existencia o antes de la existencia. Ese Wu-Shi está representado por un círculo vacío, como vemos en la filmina que tenemos aquí. Entonces, ese círculo vacío, esa nada absoluta, de pronto se mueve. Ese movimiento, esa primera chispa que se enciende desde esa nada absoluta, esa primera chispa es lo que vamos a llamar el chi, que es la primera expresión de movimiento, la primera expresión de vida. Y a partir de ahí, ese movimiento no deja de sucederse. Entonces, la primera acción, esa primera chispa va a conformar el movimiento que llamamos yang. Y luego esa expansión se va a contraer y va a conformar
ese otro movimiento de contracción al que vamos a llamar yin. Y así continuamente y eternamente, en forma infinita. Fíjense que en el gráfico está dibujado adrede con el símbolo del infinito, porque este movimiento no cesa nunca. Puede ser mayor o menor, puede ser uno más amplio, el otro más pequeño, pueden mutar constantemente, pueden prolongarse en el tiempo, pero sí es infinito, no cesa nunca. Entonces, esto explica para empezar de que el chi en su movimiento es eterno, tiene todo tipo de expresiones y manifestaciones en la realidad y que en su movimiento va creando cosas. Este es el origen de la creación. De la nada surge un impulso, ese primer impulso genera un movimiento permanente y eterno que conforma las fuerzas que llamamos yin y yang, en continua transformación y creación de todas las cosas. Hay el que es considerado el padre del taoísmo filosófico, que es el maestro Lao Tse. En su libro Tao Te Ching, donde están escritas todas sus enseñanzas, en uno de sus aforismos más conocidos, más famosos, porque justamente explican esto, dice así: del uno nace el 2, del 2 nace el 3, y del 3 nacen los 10.000 seres. ¿Qué son los 10.000 seres? Todas las cosas creadas, todo lo que existe en el universo. Entonces, tenemos el uno, que es lo que llamamos la teoría del uno, que es la explicación que hemos dado del Wu-Chi, del estado de vacío, que en el libro del I Ching, el libro de las mutaciones o el tratado del cambio, que es uno de los libros sapienciales más importantes del saber chino, lo denomina como el cielo anterior, es decir, el periodo en el que nada estaba creado aún. Eso no manifiesto es llamado el cielo anterior. Una vez que esa chispa, ese chi que surge, que emerge de la nada y conforma el movimiento continuo de yin y yang para crear todas las cosas, a partir de ahí es el mundo manifiesto, que en el I Ching está denominado como el cielo posterior. Bien, entonces aquí tenemos lo que llamamos la teoría del 2, que es el yin y yang, que es la que vamos a desarrollar hoy. Luego, ese 2 se transforma en 3. Pero, ¿qué es lo que lo transforma en 3? Su interacción. Simplemente eso, su interacción. Fíjense el gráfico, ¿sí?, que muestra estas dos gotas, negra y blanca, con su pequeño círculo del color contrario, dentro de un círculo, en un movimiento que está dado por esta onda, por esa S que se forma en el movimiento continuo del yin y el yang. Esto es lo que llamamos Tai Chi. Entonces, del Wu Chi, la nada, va a formarse finalmente el Tai Chi, que está eh, traducido de alguna manera, porque es muy difícil traducir el chino teniendo en cuenta que ellos no escriben con letras, con palabras, sino que escriben con ideogramas, es decir, ideas plasmadas en dibujos, en gráficos sintéticos. Esos ideogramas
como no son palabras, son ideas, nosotros podemos tratar de traducirlas con nuestras palabras, con nuestras ideas de lo que vemos. Por eso las traducciones del chino son complejas y hay que tratar de leer siempre buenas traducciones, confiables. Bien, vuelvo al, al anterior, que se ve con más claridad el gráfico, para explicar lo siguiente. Esa tercera fuerza, que es la que vamos a llamar la teoría del 3, va a hacer este movimiento, esta transformación. Porque como vemos ahora en un momentito, nada más hay ciertas leyes que indican que este movimiento tiene ciertas características y que van a hacer que el yin y el yang se expresen en todas las cosas. Y está en nosotros, justamente en este camino de conocer la medicina tradicional china, el poder interpretar todas las expresiones del yin y el yang en todo, absolutamente todo, en lo que nos rodea y en nosotros mismos, en lo que sucede en el cielo y cómo se manifiesta en la tierra, cómo nosotros como seres humanos estamos impregnados de esa manifestación, de esa expresión del yin y el yang en eterno movimiento. Para ello vamos a ir a cuáles son el significado, cuál es el significado del ideograma yin y del ideograma yang. Recién les estaba comentando que en el libro I Ching, el libro de tremenda y profunda sabiduría china, está por primera vez en la historia explicado y nombrados los términos yin y yang. Y dice que hay una montaña, esto es importante destacarlo porque volvemos al concepto del uno. La montaña es una. Lo que va a suceder en esta montaña es que por momentos le va a dar el sol a una de las laderas. Y en ese momento, en la ladera contraria va a haber sombra, lo cual va a modificarse en el transcurso del giro de la Tierra sobre su propio eje, que es lo que conocemos como la rotación del planeta, en el cual vamos a tener la expresión del día y de la noche. Por lo tanto, en la ladera que antes le daba la sombra, en otro momento va a darle el sol y viceversa. Entonces, el significado de yang es la ladera iluminada por el sol. Y el significado de yin es la ladera de la montaña que le da la sombra. Entonces, fíjense cómo esta cosa que es tan simple, que parece tan básica, ¿no? Y tan obvia, pues es el significado básico y fundamental de la medicina china, pues en ella se basa todo el diagnóstico de los desequilibrios. Este es el fundamento, por eso es lo primero que tenemos que aprender. Bien, decíamos que vamos a encontrar algunas leyes y esas leyes son las que van a explicar el por qué suceden las cosas que nosotros vemos y observamos en este comportamiento de continua relación entre yin y yang. Tenemos la ley de oposición, la ley de interdependencia,
la ley de crecimiento y decrecimiento y la ley de intertransformación. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Eh, la ley de oposición. Yin y yang, en principio, son opuestos. Esto se ve claramente. Son dos conceptos antagónicos, pero a su vez son complementarios. Es decir, no son dos entidades separadas. No podemos ver algo yin sin tener la conciencia de que detrás de lo yin está lo yang y viceversa. Es decir, si, si yo les digo, tengo frío, ¿en qué voy a pensar inmediatamente? En darme calor. Si yo digo, eh, estoy arriba, inmediatamente los estoy referenciando que hay un abajo o que tengo que bajar. Entonces, es continuo este movimiento intrínseco de su opuesto en forma, en forma obvia, digamos. No es necesario expresarlo, es tácito. Yin y yang son relativos. Esto lo vamos a desarrollar un poquito después. Pero ¿esto qué quiere decir? Que si bien son opuestos, nosotros vamos a estar constantemente relacionándolo, comparándolo con otra cosa para poder determinar lo que es. Necesito una referencia. La oposición implica control mutuo entre el yin y yang. No conforman y por eso están adentro de un círculo, porque ese círculo vuelve a traernos a la noción del uno. Entonces, ese movimiento de ambos opuestos no puede estar separado. Siempre está relacionando uno con el otro, están vinculados dentro de la unidad. Ese es el equilibrio dinámico y relativo que va evolucionando en forma cíclica. Por ejemplo, el día y la noche son opuestos, son complementarios para conformar lo que conocemos como el ciclo de un día completo. No puede haber un día solamente ni una noche solamente. Pero es la noción de un día completo, no lo podemos separar. Por ejemplo, desde la medicina, podemos hablar del sistema nervioso simpático, que está más vinculado con la actividad y el estrés, y el sistema nervioso parasimpático, que está vinculado con la relajación y la calma. Entonces, tenemos un aspecto yang y tenemos un aspecto yin. No hay manera en que pueda existir solo uno de ellos. Bien, entonces con esto podemos entender a qué se refiere la ley de la oposición. Veamos ahora la ley de la interdependencia. Yin y yang, cuando decimos que forman parte de una unidad, son dependientes mutuamente. Entonces, de esa manera, decimos, no puede existir
uno sin el otro, no hay yin sin yang, no hay yang sin yin. En un texto muy antiguo, escrito por el emperador amarillo, Huang Ti, este texto que se llama Huang Ti Neichin tiene dos libros, uno de ellos se llama Su Wen, y es la base de la medicina tradicional china. Aún la medicina del día de hoy se basa en estos textos de gran sabiduría, de donde se comienza a gestar la medicina tradicional china. Bien, ese texto dice una frase muy simple. Dice, el yin está en el interior, ancla al yang. El yang está en el exterior y es el mensajero del yin. De esta manera podemos afirmar que son de base mutua, es decir, que uno crea a su opuesto y viceversa. El yin, dice, está en el interior, ancla al yang. ¿Qué quiere decir? Que el yin funciona como soporte del yang. Entonces, ¿por qué? Porque el yin es más estático, el yin es más quieto, el yin forma base, el yin forma sustento. En cambio, el yang es movimiento. Entonces, si el yang está todo el tiempo en movimiento, se escaparía, por decir así. Ya lo vamos a ver más adelante en otras expresiones más concretas. Pero para entenderlo, es el yin el que le está la base para que el yang se ancle, para que no se nos escape el yang que es tan inquieto y tan movedizo. Por otro lado, dice que el yang está en el exterior. Nos habla de que lo yin está adentro y lo yang está afuera. Entonces, dice que es el mensajero del yin. ¿Por qué? Porque si bien el yin hace que el yang se ancle, el yang siempre va a estar en movimiento. No se escapa porque el yin le da sustento, pero cuando se mueve, comunica lo que está pasando a alguien. Bueno, esto es maravilloso por ahí. En un principio cuesta entender, pero ya poco a poco vamos a ir viendo distintos ejemplos, distintas manifestaciones, lo vamos a entender con mayor claridad. Vamos a ver otro ejemplo. Decimos que la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, la oscuridad decimos que es yin y la luz decimos que es yang, ¿verdad? Habíamos dicho que la ladera oscura, la ladera luminosa. Entonces eso lo empezamos a traducir en todo lo que vemos. Entonces, no puede existir la oscuridad si no hubiera luz. En, en la medicina podemos decir, por ejemplo, que en una diarrea que fuera consecuencia de una gastroenteritis, por ejemplo, se pierde muchísimo líquido. Lo líquido es yin. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a esa persona si tiene mucha diarrea y sigue perdiendo líquido? La persona se va a sentir agotada, se va a sentir sin fuerza, va a necesitar quedarse quieta, acostarse y dormir. Ese cansancio, esa necesidad de descansar, es lo que produce que disminuya su energía, su yang. No tiene energía suficiente para moverse. De esta manera, continuamente vamos a encontrar un montón de ejemplos a lo largo del curso, que incluso en la autoobservación, que es lo que más nos interesa, en definitiva, cómo son el yin y el yang interdependientes.
Veamos ahora la ley de crecimiento y decrecimiento. Esto es muy simple y lo vamos a ver eh, en el símbolo. Voy a volver al dibujo para que veamos cómo cuando una parte amplia de uno de los dos aspectos, en este caso estoy dibujando la parte más grande del yang, que es la parte luminosa, inmediatamente decrece la parte oscura, la parte yin. Cuando la parte yin crece, la parte yin decrece, ¿ven? Entonces, en el símbolo es muy fácil de ver y lo podemos ver en distintas manifestaciones en la naturaleza y en todo lo que podemos observar. Cuando yin crece, yang decrece. Cuando yang crece, yin decrece. Este es el aspecto cuantitativo de las distintas manifestaciones del yin. Estas variaciones, si bien son naturales, las podemos observar todo el tiempo, cuando la luz del día se va yendo, tenemos el atardecer, luego tenemos el anochecer, y la oscuridad empieza a crecer y la luz del día empieza a decrecer. Esto es fácil de ver, pero en casos de en medicina, cuando esas variaciones se transforman en forma excesiva, es cuando aparece la enfermedad, es decir, cuando hay un desequilibrio. Eso lo vamos a ver luego en otra de las unidades para poder desarrollar mejor los aspectos de las manifestaciones que generan desequilibrio. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, según la ley de crecimiento y decrecimiento, yin y yang pueden encontrarse en insuficiencia o deficiencia y en exceso o en plenitud. La insuficiencia también se le llama vacío y a la plenitud se lo llama exceso. Por ejemplo, cuando nosotros comemos muchos alimentos de naturaleza caliente, de naturaleza energética, no de temperatura, de naturaleza energética caliente, estamos consumiendo un alimento yang. Entonces, eh, vamos a orinar menos porque vamos a tener menos cantidad de líquidos, que sería el aspecto yin. Bien, eh, veamos la ley de intertransformación. Bueno, esto es un poquito lo que les decía recién del día y del atardecer y del anochecer. Hay un movimiento continuo, ¿no?, que va produciendo cambios, transformaciones de ese proceso del yin al yang y viceversa. Cuando hay rupturas bruscas es cuando se generan las desarmonías, como vimos en el ejemplo anterior. Eh, Puede producirse una transformación absoluta de yin en yang o de yang en yin. Dice el Suen, en el libro que estábamos hablando del emperador amarillo, el yin excesivo se transforma en yang y el yang excesivo se transforma en yin. Con lo que es lo mismo, el frío en su extremo produce calor, el calor en su extremo produce frío. Fíjense el ejemplo más simple y claro que podemos encontrar en este cambio brusco,
que es cuando tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre muy alta, temblamos de frío. Tenemos escalofríos y estamos temblando. Y cuando tocamos algo extremadamente frío, una barra de hielo, por ejemplo, o un metal que está congelado, ¿no? que tiene un exceso de frío, si nosotros lo tocamos, nos quemamos. Va a producir una quemadura por extremos de frío. Bueno, esto es lo que pasa cuando en forma abrupta se pasa de un extremo al otro. Sin embargo, hay intertransformaciones, como vimos antes con la ley de crecimiento y decrecimiento, en el cual esa transformación es paulatina, como lo vemos en el día y la noche. Entonces, al contrario del anterior, acá nosotros vamos a ver una transformación cualitativa, no cuantitativa. Cuando la energía se va transformando dependiendo de ciertas condiciones extremas o con periodos largos, periodos largos de influencia de algún agente condicionante. En este movimiento vamos a ver cuando los procesos de, de la luz del día llegan a su máxima expresión, por ejemplo, al mediodía, luego el yang empieza a descender y el yin empieza a ascender, haciendo que la oscuridad se haga presente hasta llegar a su máxima expresión en la medianoche. Dice una frase de la sabiduría china, dice, ninguna grandeza puede durar, ninguna miseria puede persistir, todo cambia. Entonces, esto nos ayuda a bajar un poquito a nuestra vida, a nuestra filosofía de vida, esta sabiduría, porque nos hace ver de que si todo cambia en todo momento, como enseña en I Ching, ¿no? Por eso se llama el libro de los cambios, porque se basa en este concepto de que el cambio es lo único que existe. Nada permanece quieto, estático, estable todo el tiempo, toda la vida. Todo cambia. Si aprendemos a ver todo lo que experimentamos a la luz de esta sabiduría del yin y yang, de su carácter relativo y su carácter de movimiento infinito, vamos a ver que nada es permanente. Entonces, muchas veces estamos en, en una oscuridad, ¿no? Una oscuridad máxima y así en un momento de dolor, de sufrimiento, donde vemos todo oscuro, ¿no? Y pensamos o sentimos en ese momento de que eso no va a terminar nunca. O a veces estamos con problemas y podemos sentir que ese problema no se va a resolver jamás, que es una situación de extrema gravedad, ¿no? Con un dramatismo en el cual consideramos que eso no va a terminar jamás. Y esto nos muestra y nos enseña de que eso no es así, de que eso no es así, de que el movimiento va a llegar. Por lo tanto, todo es relativo y todo es impermanente. Bueno, ahora hablamos un poquito de la relatividad. Eh, Esto también es demasiado simple, demasiado básico, porque en realidad el taoísmo es simple.
nos está mostrando las cosas que tenemos enfrente de nuestras narices y que a veces no las sabemos interpretar, no sabemos ver. Dijimos que el yin y el yang son opuestos, son antagónicos, pero que son interdependientes y que uno no puede existir sin el otro, ¿no? Entonces decimos que existe lo alto porque existe lo bajo, que existe lo interno porque existe lo externo, que existe la derecha porque existe la izquierda, etc. Un determinado aspecto dentro de una circunstancia, de una situación, de un cuerpo, de un fenómeno, etcétera, es relativo, porque no puede existir si no se lo relaciona con otro aspecto que tuviera, del que tuviéramos o que pudiéramos plasmar o referenciar esa diferencia. Entonces, tanto como similitud como por oposición, siempre tenemos que tener un elemento referencial. Por eso nosotros decimos que esa, ese equilibrio, esa armonía entre el yin y el yang es lo que nos va a dar desde la medicina nos va a dar la salud. Desde el aspecto de nuestra psiquis nos va a dar estabilidad emocional, por ejemplo. Nos va a dar eh, o nos va a posibilitar encontrar un estado de ecuanimidad en el equilibrio del bien y el mal. Lamentablemente, la mayoría de las personas no tenemos equilibrio entre el bien y el mal. Y por eso nos enfermamos y por eso nuestras emociones van y vienen como las olas del mar. Esta es la cuestión que nos lleva a hacer este trabajo, esta propuesta de conocer todos estos conceptos para poder, desde abrevar de esta fuente de sabiduría, ir a nuestra vida, ir a nuestro cuerpo, ir a nuestras eh, emociones y a los aspectos de nuestra característica, de nuestra personalidad, empezar a conocernos de esta enseñanza y con las herramientas que nos brinda, trabajar con el objetivo o con una meta de encontrar una mínima al menos estabilidad, porque esa estabilidad nos va a dar salud y nos va a dar paz interior. Esa es un poco la propuesta de esta actividad, ¿no? Y de las disciplinas que practicamos. Bien, volviendo, retomo la relatividad, entonces vamos a referenciar siempre una cosa con la otra para poder decir si es yin o es yang y considerar de que eso puede modificarse si yo encuentro una tercera referencia y todas las referencias que pueda encontrar. Por eso el trabajo práctico de esta unidad está basado en que aprendamos a observar a nuestro alrededor y a nosotros mismos para encontrar esas referencias y cómo esas características yin y yang se van transformando. Damos un ejemplo. La región dorsal es yang en relación a la región pectoral, es decir, mi espalda es yang en relación a mi pecho, que es yin, que es la zona anterior del cuerpo. Esa es una referencia, pero si yo busco una segunda referencia, digo, bueno, ¿y entonces la piel qué es? Bueno, la piel va a ser yang porque está por fuera del cuerpo, entonces todo lo externo es yang.
Por lo tanto, el pecho en relación a la zona dorsal, a la espalda, es yin, pero la piel del pecho va a ser yang, porque es externa al cuerpo. Y a su vez, es yang en relación a los órganos internos. Por ejemplo, el corazón o los pulmones que están en el pecho son yin en relación a la piel que es yang. A su vez, si yo tomo, por ejemplo, al corazón, voy a decir que el corazón en sí es yin, que es la parte interna que llamamos endocardio, y que su membrana o su porción externa, que es el epicardio, es yang. De esa manera podemos continuar y podemos referirnos infinitamente, si se quiere, de lo externo a lo interno, de la afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera, buscando distintas referencias para decir, bueno, esto es yin, ahora es yin en relación a esto, pero en relación a aquello otro es yang. Y así vemos que una misma cosa es yin o es yang respecto a aquello con lo que yo estoy comparando. También va a depender del punto de vista del observador. Por lo tanto, podemos encontrar un elemento X que esté observado por dos personas. Una persona está ubicada en un lugar y la otra persona está ubicada en otro lugar. La persona A está diciendo que ese elemento es yang, porque su observación hace que ese elemento esté iluminado, que esté en altura, que sea longilíneo, que sea alto, etc. Y la persona B, que está ubicada en otro sitio, lo observa que está a oscuras, que está abajo, que está más ancho que alto. ¿Por qué? Porque su perspectiva hace que tome otra forma en la observación de ese mismo elemento. Por eso es que esto nos enseña de que todos los seres humanos podemos tener distintas apreciaciones acerca de una misma cosa. Y tenemos posiciones políticas, hablando de cómo miro yo la realidad, de acuerdo a mi perspectiva. Y de acuerdo no solamente a mi perspectiva, sino a la información que tengo, a la forma en que he sido criado, que he sido educado, a mi cultura, a mi raza, a mi situación socioeconómica, a un millón de cosas. Por eso es que esta filosofía del taoísmo nos enseña a ser más empáticos, más inteligentes en este sentido de entender que este fenómeno que llamamos yin yang se aplica a todas las cosas, que nada es permanente y que nada es definitivo. Muy bien. En el texto del emperador amarillo que nombraba antes, dice, el yin y el yang son la vía del cielo y de la tierra, los grandes esquemas de todas las cosas, los padres del cambio, el origen y el principio del nacimiento y la destrucción, el palacio de los dioses. El tratamiento de la enfermedad debería basarse en los orígenes del yin. Este fragmento nos demuestra la importancia, la gran, tremenda importancia que tiene este fundamento filosófico
en la medicina china. Lo que vemos aquí son los trazos del I Ching. En el I Ching, cuando se habla, como dije, por primera vez en la historia, se nombra el Yin y el Yang, se lo grafica al Yin con una línea cortada y al Yang con una línea llena. Entonces dicen que la línea llena es luminosa y que la línea cortada es oscura. La línea llena habla de lo yang, de todas las cualidades de lo yang, de expansión, como la luz, como el cielo, como lo masculino, como el sol, y lo yin como contracción, como oscuridad, como la tierra, lo femenino y la luz. Y bueno, acá este símbolo me gustó colocarlo porque los peces koi son, que es la famosa carpa china, eh, representa muchísimo en China los conceptos de yin y yang. Por eso siempre están esos pececitos en distintos textos. Veamos algunos elementos referenciales que son justamente los que nos van a permitir, sin necesidad de ir a esas comparaciones que estuvimos comentando hace un ratito, que son convenciones universales. O sea, todos nos ponemos de acuerdo en que hay elementos específicos que determinan con sus cualidades lo yin o lo yang. Entonces, dentro de lo yin tenemos que el agua como elemento de la naturaleza tiene todas las cualidades del yin. Y el fuego como elemento de la naturaleza tiene todas las cualidades del yang. Por eso agua y fuego son los dos elementos de la naturaleza que nos determinan todas las cualidades de lo yin y lo yang respectivamente. Por otro lado, en el macrocosmos tenemos que la luna, que representa la noche, por supuesto, la oscuridad, etc., nos da las cualidades del yin, y el sol, como el astro más luminoso que tenemos en nuestro sistema solar, nos determina las cualidades del yang. Por lo tanto, luna y sol van a ser dentro de los elementos del macrocosmos quienes nos den todas las pistas para saber qué es yin y qué es yang. Por otra parte, en la naturaleza tenemos la manifestación de todos los sucesos entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, cielo y tierra van a ser, desde la mirada de nuestro planeta Tierra, el cielo y la tierra van a ser las expresiones que determinan las cualidades de lo yin, la tierra, y lo yang, el cielo. Y la naturaleza, tanto como la naturaleza expresada en la vegetación, como en la misma naturaleza humana, va a estar en medio del cielo y de la tierra, generando ese movimiento interno de ambas fuerzas. Por lo tanto, decimos que, o en conclusión decimos que lo yin es negro, femenino, receptivo, dócil, de polaridad negativa, alimenta, está asociado con la noche, con los valles, los ríos, riachuelos, agua, el metal y la tierra. Y decimos que el yang es blanco, masculino, activo, dominante, de polaridad positiva
y creador o catalizador. Se lo asocia con el día, las montañas, colinas, el fuego, la madera y el aire. Pasamos ahora a hablar un poquito sobre la personalidad. Esto ya, nada, a ver, es como una pequeña presentación o introducción, porque esto lo vamos a desarrollar muchísimo más en las últimas unidades, donde vamos a desarrollar cada personalidad según los distintos arquetipos de los elementos. Pero vamos a dar un pantallazo en relación al yin y al yang como para tener una idea. Todos tenemos yin y yang. Atención con eso, ¿no? No es que uno es yin y otro es yang, sino que todos tenemos yin y yang manifestado en nuestro ser, en las características del cuerpo, en las características de nuestra psique, de nuestra personalidad. Sin embargo, vamos a tener siempre una preponderancia. Esa preponderancia es la que nos define de alguna manera. Siempre es de alguna manera, no es definitivo. Nos define la preponderancia, pero no quiere decir que el opuesto no esté. Es más, en un aspecto podemos tener preponderancia del yin, pero en otro aspecto podemos tener preponderancia del yang, y ese es el trabajo que yo los insto a hacer durante esta unidad. Observarse y descubrirse, ¿no? Observar a otras personas y también hacer este ejercicio con todos los que conocemos. Las personas que tengan la preponderancia de la energía yang van a ser más expresivas, van a destacarse donde estén, son más bien líderes, muy seguros de sí. Su rostro suele ser de frente ancha, ¿no? Que tienen mucha imaginación, son más sabios, son reflexivos, piensan mucho, ¿no? Eh, y sus manos y pies suelen estar cálidos. Cuando tenemos todas estas características del yang, para encontrar la armonía, el equilibrio, siempre tenemos que buscar lo yin como ejercicio para poder como bajar un poco el extremo del yang, encontrar una armonía, ¿no? Eh, las personas yang, por lo general, son de hablar fuerte, de hablar rápido o de hablar mucho. Tienen mucha gestualidad, mueven las manos o mueven su cuerpo, son muy expresivos. Esto es como la característica más general. Por lo tanto, son personas que van a pedir un mejor descanso, van a pedir que es más relajación, hacer actividades que lo inviten a relajarse. eh, y bueno, todo el tipo de alimentación que sea una alimentación más yin, que coman más vegetales y menos carnes rojas, que eviten todo lo que sean estimulantes y condimentos, ¿no? Todo lo que genera inflamación o estimulación debe ser evitado para tener una mejor salud. Por otra parte, las personas yin, bueno, todo lo contrario, ¿no? Son personas que más bien son tímidas o son introvertidas, que suelen pasar desapercibidas en una reunión, por ejemplo, casi que creemos que no están presentes, ¿no? Son personas que prefieren estar en silencio que hablar. Entonces,
les cuesta por ahí un poco más expresarse, comentar lo que les pasa, son más bien quietos, más bien pasivos, son como que guardan su energía en vez de sacarla hacia afuera como son las personas yang. Eh, Más bien son analíticos, más racionales en cuanto a su característica psicológica, ¿no? La frente suele ser más estrecha justamente porque son personas que le dan más importancia a lo material, le dan más importancia a las cosas del mundo, al placer, a la comunidad, y más bien son de tener frío, ¿no? O de tener los pies y las manos frías, porque falta en la energía yang. Y son de dormir más, justamente todo el contrario de los yang, son más bien de dormir, por lo tanto, eh, tienden a caer en tristezas, en depresiones o en exceso de preocupación, de miedo o de pesimismo. Las personas que tienen preponderancia de la energía yin deben alimentarse entonces con alimentos más yang. Entonces poner más, más carne roja, más proteínas, más condimentos y evitar todo lo que lo transforma en yang, como las comidas frías y todo lo que son harinas y dulces y azúcares. Eh, y por supuesto, ponerse a hacer ejercicio, porque van a tener esa tendencia a estar echados, a estar acostados, a estar quietos, a estar sedentarios. Entonces decimos que como cierre, digamos, eh, para que las personas con preponderancia de yin o con preponderancia de yang puedan encontrar un equilibrio y tener un buen estado de salud, deben primero autoconocerse, autodescubrirse en todos los aspectos y trabajar el aspecto contrario para lograr ese equilibrio. Que bueno, en definitiva, lo que vamos a trabajar a lo largo de nuestro curso. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo con respecto al yin y al yang? Como dijimos cuando hablamos sobre lo relativo, bueno, hay infinitas maneras de mirar a nuestro cuerpo y encontrar yin y yang en todas partes. Hasta en la última célula vamos a analizar que una cosa es yin en relación a la otra, que es yang, y que después se convierte en el contrario. Pero siempre buscando las convenciones para que todos nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a ver en forma genérica lo que es yin o yang, vamos a decir que todo lo que viene del cielo es yin, yang, perdón, todo lo que viene del cielo, lo luminoso, acuérdense, ¿no? Arriba está el cielo, está el sol, está la luz. Bueno, todo lo que viene de arriba va a ser yang. Por lo tanto, la cabeza, las manos, ¿no? Los brazos, la parte alta del cuerpo, todo eso va a ser yang. Y de la cintura para abajo vamos a tener la parte yin. Todo lo que viene de la tierra, que es el máximo yin, que expresa también al agua que también está abajo, la tierra que es nuestro sostén, los nutrientes que vienen de la tierra, todo lo que es yin, y vas a empezar a subir desde los pies, desde los dedos de los pies, desde la planta de los pies, subiendo por las piernas, llegando a toda la zona genital, a toda la zona del bajo abdomen. Entonces, toda esa parte del cuerpo va a ser bien. Por otra parte, si dividimos en izquierdo y derecho, vamos a tener que la parte izquierda del cuerpo es yin, que es la parte como más
emocional, la parte derecha va a ser yang, que es la parte más racional. Del lado izquierdo decimos que es el aspecto femenino y del lado derecho del cuerpo decimos que es el aspecto masculino. Pero en el cerebro funciona al revés. El hemisferio izquierdo del cerebro va a ser el lado racional, entonces es el lado yang. Pero el lado derecho del hemisferio derecho del cerebro va a ser el lado más espiritual, el lado holístico, el lado de la percepción, el lado eh, de la mirada espiritual. Por eso es el hemisferio derecho del cerebro el hemisferio yin. Entonces el hemisferio izquierdo es el hemisferio yang, el lado lógico, analítico, racional, y el hemisferio derecho es el lado yin, el lado sensitivo, perceptivo y espiritual. Bueno, por otro lado, tenemos que los órganos del cuerpo, que ya lo vamos a ver más adelante específicamente, pero los órganos tienen una característica de ser sólidos. Esto les da una característica yin. En cambio, las vísceras o entrañas tienen la cualidad de ser huecas. Por eso vamos a decir que tienen características yang. Por eso se denominan fu, las vísceras huecas, y se denominan san, los órganos sólidos. Los órganos son yin, las vísceras son yang. Sólido y hueco. Por otra parte, tenemos que todo lo interno de nuestro cuerpo es yin. Todo lo externo del cuerpo es yang. En todos los planos. O sea, del plano más externo, la piel es lo más yang, y lo que está de la piel para adentro es lo yin. Pero si yo tomo un órgano cualquiera, voy a decir que su membrana es yang y su interior es yin. Como dije hace un rato, hasta la última célula, vamos a decir que la parte externa de la célula es yang y la parte interna es yin. Y a su vez, en la parte interna vamos a encontrar los aspectos de la célula que se mueven más rápidamente, que van a ser yang, y los que son más estables van a ser yin. Y así infinitamente podemos estar catalogando nuestro cuerpo en yin. Bueno, con esto hemos finalizado por hoy y nos vamos a estar encontrando en la próxima propuesta. Es importante, y esto se los recuerdo siempre, es importante hacer el trabajo a conciencia, eh, dar un tiempo todos los días a la bitácora, escribir, hacer las tareas, hacer las prácticas y observar en todo momento, empezar a cambiar, porque esto es un nuevo paradigma que necesitamos ir incorporando a nuestra vida. Entonces hay que ir todos los días conectando con esto para que realmente ese paradigma lo podamos tomar como parte de nuestra nueva estructura de pensamiento. Muchas gracias por acompañarme en este conocimiento, en ir creciendo, en ir formándonos y poder abrevar de esta maravillosa y milenaria disciplina. Muchas gracias, Yeye. Hasta pronto.